Antes de ayer vinimos de noche por acá con la combi recién hecha el motor. O no sé si están presos, pero uno de los carteles más... ¡Ay, gente! Llegamos a Dolores de Hidalgo y no les puedo explicar, pero tenemos muchas ganas de un abrazo familiar. Uy, nos frenan ahí. Ay, nos cago. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video, gente. De nuevo en la van life, podemos decir. Después de lo que fue el motor, hacer el motor y todo eso, que cómo transpiramos, días. Por favor. Ustedes no se dan una idea lo que dormimos ayer y antes de ayer. Sí. Acá en este lugar que estamos, que se llama... Santa Rosa de Lima se llama. Y estamos como en un mirador que se llama Mirador del Niño. Mira lo que es la vista. Tenemos una vista espectacular. Es la zona de la serranía de Guanajuato. Precioso, precioso. Estamos a cuánto, como 12 kilómetros del centro de Guanajuato. Más o menos, sí. Como que retrocedimos en el mapa y tomamos un camino diferente al que tal vez estaban imaginando los mexicanos, porque son los que más saben la ubicación. Así que ahora nos vamos a pasear un poquito con Margui, que está ansiosa por correr, por caminar. Sí, no saben. O sea, bajamos y Margui dijo, estoy feliz, estoy feliz. Así que basta de introducción, que arranque este nuevo video. Ay, mi amor, quítame este dolor. Ay, mi amor, yo quisiera darte una vida mejor. Antes de ayer vinimos de noche por acá con la combi recién hecha el motor. Nos habían recomendado que estaba bueno el camino, pero tal vez no sabían que el peso del motor, más que nada, el peso de la combi, lo que llevamos es bastante. Entonces no pudo subir todas estas pendientes que están acá. No se nota en la cámara, pero es así. ¿Y a cuántos metros de altura estamos? Estamos a 2500, creo que era. Sí, ¿no? Casi 2600. Imagínense si cuesta para uno lo que le costó a la doña subir acá. Hasta acá había llegado todavía. Ahí nos quedamos nosotros. Ahí la doña se quedó y tuvimos que pegar la vuelta. Y por suerte agradecemos haber tomado la decisión de pegar la vuelta. Pegar la vuelta, que tuve que hacer 800.000 maniobras. Retroceso. Acá vamos a entrar a la represa o presa, le dicen acá, Peralillo. Y bueno, estaba todo bastante lleno de barro también, aparte de no poder subir con la doña. Lo único bueno es que hay más señal que allá. Sí. Así que no sé, me hubiese también estado bueno el tema de la señal para quedarse unos días más, porque ahora nos tenemos que volver por la señal. Y estuve investigando un poquito a ver qué les podía contar de Santa Rosa de Lima, que es este lugar, y puse en Google Santa Rosa de Lima, novedades o noticias o información, y nos salió algo que no nos imaginamos. Acá está, o existió, o no sé si están presos, pero uno de los carteles más importantes de negocio ilegal del combustible, más conocidos en México como los huachicol o huachiculeros. Huachiculeros, algo así. Nada, así que dije, a ver qué les puedo contar de acá, qué sé yo. Bueno, sí, estamos a 2600 metros sobre el nivel del mar, pertenece a Guanajuato y paga todas las noticias, paga todo eso. Pero lo bueno es que la gente es súper buena, o sea que a contraposición, ¿no? La zona es re segura, re tranquila. Estuvimos ahí durmiendo 2 noches súper tranquilos, pero bueno, no deja de ser un lugar importante de ese cartel. Pero bueno, no nos pasó nada. Lo que sí hemos sido víctimas de cargar combustible de estos huachicol, que creo que lo que hacen... El León fue. Sí, el León. Lo que hacen es rebajar el combustible, o sea... Pirata de asfalto, me imagino. Se lo venden a algunas estaciones de servicio y esas estaciones lo rebajan, o ya se lo venden rebajado, no sé cómo es la historia, pero bueno, nada, re loco. Llegamos a la presa, sí. Llegamos a la presa. ¿Cuánto caminamos? ¿Como 3 kilómetros? 3 kilómetros y medio. 3 kilómetros y medio. Sí. Y esto estábamos leyendo que es un rancho. Rancho le dicen acá como a las haciendas. Claro, una hacienda privada sería. Sí. Pagás 20 pesos nada más entre los dos. Sí. O sea, 10 pesos cada uno y pasás. No hay nadie hoy porque hoy es lunes. Hoy no, martes. Hoy es martes. Pero hay baños, tenés cabañas, se puede acampar acá si llegás con tu vehículo. Sí, que llegás. Está hermoso, la verdad. Ahí hay un arroyito, todo re lindo que va llegando como a la presa. ¡Ay, epa! ¡Cuidado!
Casi se mata de un golpe. Es que hay que tener cuidado acá, que hay piedras resbaladizas. Encima justo venía con Mari de la correa. Por suerte decís que tenemos la asistencia. Sí, tenemos seguro de viaje, gente. Así 365 se ha sumado a darle la vuelta. Bravo. Así que les Muchas contamos gracias, gente de Asist. sí, que nos están cuidando a partir de ahora en todo lo que queda de esta última etapa, o no sé si es última, pero esta etapa hasta Alaska. Lo bueno es que con Asist podés contratar desde cualquier parte del mundo, y si sos de Argentina hay algunos meses que hay muchas promos, muchos descuentos, cuotas sin interés, y no solo eso, sino que sus descuentos son acumulables con nuestro cupón de descuento, así que les vamos a dejar el código acá y en la descripción van a ver más detalles. Y lo bueno es que Margui también está cubierta porque tienen upgrades para mascotas y también para electrónica, como ser los celulares, la cámara, la compu y muchas cosas más. Lo que nos lamentamos no habernos traído el mate. Ay, sí, y algo para comer. Un consejo, siempre salgan. Agua, bueno, agua siempre nosotros llevamos. Pero siempre llévense ahí algo para picotear, si toman mate, el mate. Porque a veces llegas a lugares que decís, Me hubiese gustado. esto está O lindo la para... guitarra no traje también. La guitarra. Bueno, pero si no tengo que llevar un camión con las cosas Pero aparte, bueno. ¿viste? Tenemos un paisaje, gente, increíble ahí. Es como que está la laguna y en el fondo hay Una como piedra. una piedra que no sé cómo se llamará porque no tenemos información de este lugar. Acá ya nos quedamos sin señal, sí. Hace todo un paisaje hermoso. Si bien me imagino que esto es inducido, digamos, el agua para que sea presa, creo yo, porque dicen que la usan acá en el pueblo. Y por allá por el fondo hay como una hacienda que se ve que tiene como un pastito verdecito, así que debe tener, no sé. Todo eso ahora lo sabemos gracias Sí, a Pepito. Pepito. Que Pepito nos Un hace... beso a Pepito nuevamente. Pepito. Nuestro tío, ahora nos dice que le digamos tío, bueno. Sí. Gracias tío Pepito. Tío Pepito. Por el regalo del dron. Dame naturaleza para siempre, para siempre, para siempre. Y arrancamos esta nueva mañana, estamos saliendo a la ruta a unos 30 kilómetros de Dolores de Hidalgo. Gente que, los que vieron los videos anteriores y dejaron ahí comentarios que son mexicanos, dijeron, no, pero no fueron al lugar más importante, tanto que hablaron de la independencia, que no sé qué. Bueno, paciencia. Nos fuimos a donde se hizo el grito de la independencia. Bueno, estamos yendo ahora. Vamos a hacer una pasadita express, seguramente, por esta ciudad tan importante para la independencia de México, que fue casualmente la semana pasada. Sí. Así que... El nada, 15 le llaman acá, el 16. 15, sí, es la noche del 15, la madrugada del 16. Estaban todos con banderita de México, así como. Sí. Estaba lindo. Estuvo lindo, pero bueno, nosotros estuvimos encerrados en el taller mecánico, así que no pudimos disfrutar el Día de la Independencia acá. Ya tendremos la oportunidad. Ahora estamos disfrutando de un paisaje increíble. Nos estamos en la zona de las sierras de Guanajuato. Creo que esto no es la Sierra Gorda de Guanajuato, pero es... La Sierra Flaca es. Hay montañas también, así que es muy lindo, mucho verde, flores, todo. Disfrutando la naturaleza por tomarnos unos mates. La combi andaba muy bien, la verdad está andando muy bien. Está con compresión por suerte todo. A la mañanita le costó arrancar un poco, le hicimos unos ajustes y bueno, arrancó. Pero está bastante bien. Sí, tiene respuesta. Sí. Así que lo que sí no hemos podido arreglar todavía es este vidrio. Sí. No lo puedo bajar. Miren. Tenemos que ir a una casa de... Así que estoy como así, sacando la mano por acá. Bueno, nada. Bueno, siempre faltan cosas. Tenemos que ir a una casa de vidrios para hacerlo. Sí. ¿viste? O sea, intentamos arreglarlo. La puerta también falló. La puerta tampoco abre, tenés que hacer toda una maniobra para abrirla. Intentamos arreglarlo, pero bueno, con todo lo que pasó el tema mecánico no le pudimos dedicar bien. Igual creo que no lo vamos a poder arreglar porque se rompió algo interno. Algo que habíamos cambiado en Ecuador, pero salió muy malo, ¿no? La calidad. Las cosas estándares que se hacen hoy en día. Sí, todo de plástico. Así que vamos a ver si conseguimos el original, no sé. Ay, gente, llegamos a
Dolores de Hidalgo y no les puedo explicar el calor que hace. Deben estar haciendo unos 38 grados, no sé. ¿Quién prendió la estufa, no? La gente va con los paraguas, no porque esté lloviendo, sino para protegerse del sol. Y no solo eso, miren que estamos viendo acá ya todas las banderitas de México colgadas. No sé si siempre están las banderas así o es porque hace unos días fue el Día de la Independencia. Sí. Hay una rueda del mundo ahí, mira. Ahí se ve que hicieron un festejo de claro, evento. ¿Por qué no me llamaron para tocar ahí? Esto es cuna de la independencia. ¿Qué querés? Acá es donde más se celebra, me imagino. Sí. Acabo de bajar y Willy se va con la doña porque no hay forma de estacionar acá, así que voy a ir a dar una vueltita a ver si encuentro, que estaba viendo que por acá está el monumento a Hidalgo. No sé si está así con la bandera, ese típico, esa pintura que hay del Día del Grito. Así que vamos a ver si lo puedo ver. Y bueno, y seguir porque de verdad, gente, hace mucho calor, mucho calor. Miren acá atrás mío, están desarmando todo de lo que ha sido el festejo. Y estoy en este momento frente a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que acá mismo hace no quiero meterle pata, pero se hizo el grito de la independencia. Miguel Hidalgo estuvo acá gritando: vamos a liberar, no sé lo que gritó. Miren, acá dice: desde este lugar arengó el padre de la patria al pueblo reunido en el atrio de la mañana del 16 de septiembre de 1810. Así que acá estaba y toda la gente, así que creo, ya está, mira, ahí lo vi. Y ahora sí, llegamos acá, tenemos el monumento de Miguel Hidalgo, gente. Aunque tuve ahí una controversia porque algunos nos estuvieron escribiendo como: no, que Miguel Hidalgo no fue el padre de la patria, que ese fue Iturbide, no sé qué. Así que, gente, yo repito lo que dice ahí. Sé que la historia a veces la escriben otros, no sé, pero bueno. 6 de la tarde y seguimos ruta con unos matecitos, disfrutando del paisaje que está ¡hermoso! Y nos acompaña un atardecer también acá atrás. Nos acompaña Eros Ramazzotti también, que no lo podemos poner, pobrecito, porque no... Pero estábamos cantando recién, por ejemplo. Por el copyright. Deleitar. No puede haber venganza semejante. ¿Cómo venganza? Dice... venganza semejante, dejar a otra mujer igual que tú. Hasta ahí. Porque lo va a detectar. Bueno, estamos en una ruta que está llena de camiones. 57 la ruta. ¿Qué ruta? 57, rumbo a Querétaro. En realidad estamos desviándonos apenitas unos kilómetros. O sea, íbamos a seguir derecho, pero tenemos muchas ganas de un abrazo familiar, un abrazo argentino. Adivinen, para los que están ahí siguiendo los videos, más que nada el de Querétaro, saben quiénes son. Como les dijimos, vinimos a Querétaro nuevamente, a la casa de esta familia cordobesa que vive acá hace, no sé, como 9 años en México, y tienen un restaurante, ahora están trabajando, tienen una fonda, mejor dicho, de comida argentina, comida mexicana, así que allá están los chicos trabajando, acá está Willy, que le prestaron el espacio para que edite el video que va a salir mañana. Hay que editar porque ahora que ya salimos del taller mecánico es ponerse al día y empezar a editar mucho. Aprovechamos a que en este momento se suscriban, comenten, activen la campanita, compartan. Y hay algo que va a pasar ahora, es que lo voy a ayudar ahí, se va Marta un ratito, así que creo que me voy a poner el delantal y me voy a atar el pelo para ayudarlos a ellos un ratito. Marta, hola. No, ¿en serio me estás grabando? Sí, ahí está. Así. ¿Lo sabes poner? Ahí, ¿no? Sí, ahí está bien. Le haces un nudito y después te lo pasas ¿para adelante? No, ¿así o? Mira, Luquita acá enseñándome cómo ponerme el delantal. ¿Cómo se llama acá el delantal? ¿Cómo se llama el delantal? Mandil. ¿Cómo? Mandil. Mandil le dicen al delantal en México. Muy bueno. Seba, ¿vas a salir o te vas a seguir ocultando detrás de la cámara? ¡Ay, por fin! Mira, justo me puse una hermosa camisa. Se vistió para la ocasión. Los zapatos son de los 5 hermanos. Los 5 hermanos. Todos calzamos el mismo número. Bueno. Gracias por nuevamente invitarnos. No, les caímos. Esta vez no nos invitaron.
Esta vez le dijimos, estamos llegando. Sí. Así que no, pero recibirnos con tanto cariño y todo, ¿verdad? Para nosotros es un placer recibirlos. Los niños, cuando ustedes llamaron, dijeron, estamos en camino, y se volvieron locos. Hubo que contenerlos durante 3 horas, 4, hasta que llegaron. Son bienvenidos cuantas veces quieran, necesiten, y saben que nos vamos a encontrar en otro lado. Ellos van a salir a viajar, gente, y se están armando un canal de YouTube. Próximamente están viendo ahí si va a ser de comida o de qué. Así que se lo vamos a dejar acá para que se vayan suscribiendo. Hay diferencias de criterios en el contenido del canal. Bueno, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Gente, vayan, suscríbanse al canal, que Uy, todavía no hay buenísimo. videos, pero para darle un empuje de que se animen, y comenten ahí. Yo vengo de parte de darle la vuelta, vamos chicos, anímense, meterle al canal y todo. Bueno, ¿No? gracias. ¿Sí? Ok. Va a haber entrevistas, va a haber viaje, Comida. va a haber paisajes, va a haber deportes extremos. Va a haber de todo. Todo. Así que ya se van y se suscriben. Vamos a cambiar de roles. Yo voy a ir a limpiar las mesas y tengo acá a un pequeño camarógrafo que se llama Lucas y me va a filmar. Así que vamos, Luqui. Pasé de ser mesera a comensal. ¿Comenzar ustedes? Sí, vos comenzar. ¿Vos comenzar? Hoy el plato del día es choripán, pero Pam, 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 para pam. pam. está dentro del menú, así que lo primero que te ofrecen es una sopa con una agüita de tamarindo. Espectacular. Son unos genios. ¿Hace cuántos años que están en el rubro comida, restaurante, fonda? Llevamos la misma. Abrimos el Cruz del Sur cuando Luca tenía 2 meses. O sea que tiene... 6 años. ¿Y hace cuántos años que se vinieron a México a vivir? El 4 de agosto cumplimos 9 años en México. ¿Cómo llegan a Querétaro? Porque ustedes llegaron a México a otro lugar, ¿no? Llegamos a Puerto Morelos. Sí. Estuvimos 3 meses y nos vinimos aquí a Querétaro en noviembre. Y de a poquito fueron armando lo Y de suyo. a poquito empezamos haciendo solamente alfajores. Ajá, Yo empecé haciendo alfajores por la necesidad de comer algo muy nuestro. claro. Y no hay algo más nuestro que los alfajores con dulce de leche. ¿Y por qué se pusieron Cruz del Sur? Cruz del Sur porque venimos del sur y es una constelación que utilizamos los argentinos y la mayoría de los latinoamericanos para orientarnos. Exacto. Entonces nos gustó el nombre y da la casualidad que ahora la fonda está en la Colonia La Cruz. También, acá en Querétaro se llama así, ¿podés creer? Y ustedes son oriundos de Córdoba, Córdoba capital. Córdoba capital. Ah. Capital del cuarteto. Luqui es mexicano. ¡Soy mexicano! Sangre argentina, pero mexicano. No saben lo bien que nos sentimos acá nosotros. Sí. Es como que estamos en familia. El otro día escuché una pregunta, una encuesta que hiciste, datos random o chistes de Willy. Ah, Quiero saber cómo va esa encuesta porque yo tengo la respuesta de cómo tendría que ir. ¿cómo? Pará, haciendo chiste de Willy. Son muy parecidos, hacen los mismos chistes boludos. Sí. Somos muy parecidos físicamente también. Sí, somos 2 gotas. Así como... Separadas al nacer. ¿Cómo se ven viajando? ¿Quieren comprar un motorhome? ¿Quieren avanzar? Tenemos el bochito, que se lo usamos casi de diario. Tenemos una combi que empezamos a repararla y a modificarla. Y nos dimos cuenta que los 4 era casi imposible viajar en la combi. Sí. Y la chef propuso una RV, un RV en Estados Unidos, comprar. No sé qué es eso, pero lo vamos a dejar una foto por acá. Es RV Recreation Vehicle. Ah, Él habla muy bien inglés. Sí. Hace un Thank ratito you. estaba ahí editando y de golpe escucho White Corporate Smart Man, that's mad, por favor. ¿Qué le pasa? habla bien. Muy bien. Bueno. Y nos vamos a comprar un motorhome y nos vamos a ir a Alaska. Y de Alaska nos vamos a ir a Ushuaia. Ah, van a bajar, al revés. Al revés. Sí, nos queda más cerca Alaska. Sí, obvio. Ushuaia. Bueno, nada, son unos genios. ¿Vamos a comer? ¿Que se enfría la sopa? Se enfría la sopa. Se enfría la sopa. Que se enfría la sopa se enfría la... Muy buena. Y este es de tamarindo, ¿no? Tamarindo. ¿Está tamarindo o no está? Está mal. No está. ¿Cuánta leche de una vaca en su vida? Bien bajada. No le digas. ¿Cuál es el baile favorito del tomate? Y ketchup. ¿Lo digo? La salsa. ¿Qué le dice un fideo a otro? No sé. Oye, mi cuerpo pide salsa con este ritmo. Y hace mucho que no comíamos choripán, creo yo, ¿no? Muchas gracias, Seba. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Nuevo día y dejamos
dejamos atrás la ciudad de Querétaro, nos despedimos de esta hermosa familia y amigos que nos hemos hecho ahora del viaje. Los peques, un amor, nos llenamos de cariño, de afecto, de comidas ricas argentinas y seguimos ruta nuevamente. Estamos yendo a un lugar que nos había quedado pendiente acá en Querétaro, que es la Peña de Bernal. Margui se está aprovechando a subirse allá. Así que estamos a ¿cuánto? A 20 kilómetros de llegar a este lugar. ¿Qué necesitamos? Naturaleza, de vuelta. Naturaleza divina, así que allá vamos. Estamos entrando al pueblito de la Peña de Bernal, súper turístico, es un pueblo mágico, así que hoy fin de semana está lleno de gente, hay muchas actividades para hacer, por lo que estuve viendo hay racer que serían como los cuatrimotos que hemos hecho y se ve hermoso, mira, ya hay un castillo, como un castillo, se ve precioso. Bueno, vamos a buscar un lugar para ver de prepararnos el almuerzo, algo para comer. Se cagó. Ay, nos cagó. Vamos, doña. Veníamos en una subida re bien y se paró el de adelante a preguntar algo. Ahí está, ¡vamos! Ay, Dios. La doña de antes no lo hubiese logrado. No lo hubiese logrado, gente. Bueno, acabamos de hacer una de las pruebas. Veníamos subiendo. El de adelante preguntó algo y tuvimos que frenar en subida así. Y la otra doña hubiese pegado la vuelta así, bajando. Y acá hizo fuerza, pero logró seguir. Así que, ¡vamos, doña! Estábamos buscando acá un lugarcito para parar, como más en la naturaleza. Está como colmado de estacionamientos. Y hoy sábado. Hoy es sábado. Está precioso el pueblo, muy colorido, callecitas muy como coloniales parecen, ¿no? Sí. Nos hace acordar a Purmamarca, a lugares de acá de México también que ya hemos estado. Así que vamos a ver qué hacemos. Si nos tienta quedarnos o si nos llama la naturaleza, ¿sí? ¿Río? ¿Dijiste río? Bueno, sí. Me parece que vamos para allá, río. Buena, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto cuesta? 50 pesos, tiempo libre. Ok, ¿y dormir cerca de la peña así en el motorhome no? No hay. Aquí si quieres, aquí. Se puede dormir. ¿Y qué precio sale? ¿Cuánto sale si queremos? Te cobro 100 pesos. Está. Dale. Gracias. Bueno, este es el punto más cerca de la peña que hay. Todo lo demás se llega caminando, nos dijeron. Y acá podríamos dormir, pero bueno, como pueden ver, es bastante chiquitito. Queríamos estar en algún lugar así, tipo naturaleza. ¿No sale? Okay. Vamos a ver. Bueno, decidimos quedarnos acá. Al final no está tan mal ahí. En el estacionamiento la doña quedó un poco inclinada, pero justo para el lado de donde dormimos. Ya son las 4 de la tarde, así que el clima está lindo, corre airecito. Dijimos, bueno, ya está, nos quedamos. Teníamos muchas ganas de ir a la naturaleza, a algún río, pero mañana. Sí, mañana. Más descansaditos. Y miren la vista que hay acá. Hermosa. Está buena, lo que es. La peña es preciosa. Está buena, la verdad. Está buena porque es sorprendente. Es más, haces la curva allá en la ruta y la ves. Y de golpe sale la peña ahí como... Hermosa. Todo esto donde estamos ahora pertenece a la Sierra Gorda de Querétaro. Vamos a comer algo y después seguimos. Ya está listo el almuerzo. Hice unas hamburguesitas que hacía mucho que no comíamos carne picada, así, carne molida como le dicen acá. Para que Willy sea unas hamburguesas. Está buenísimo. ¿Está buena? Me encantó, sí. Le hice ahí una mezclita con zanahoria, cebolla, todo. Y con la vista que estamos almorzando, ¿no? Espectacular. Una belleza. Obviamente, Margarita, acá. Recién estaba el solcito, ahora está acá. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Seguramente sea fresco dormir acá. Sí. Así que lo que sí está el solcito ahí, justo, miren. Precioso. Nos vamos de Bernal y vamos a hacer un poco de ruta. Tenemos
como unos 50 kilómetros hasta el primer pueblito que vamos a parar. Y tenemos una subidita ahora. Willy va a poder dormir porque tiene auriculares. Yo no sé cómo voy a hacer. Gente, miren dónde llegamos. Impresionante, estamos los dos súper sorprendidos. Nina, caminadora, sigue a donde va. No llores, más llorona. Llorona, deja la tristeza atrás. Deja la tristeza. Déjala atrás. Deja la tristeza y no llores.